Hola, profe. Muy buenas tardes. Mi nombre es Arquímedes Dimas, estudiante de la Santiago Mariño C de Barcelona. Aquí, bueno, el video no se me quería grabar ni guardar en ninguna plataforma y pues lo voy a hacer de esta manera. ¿Sabes? Voy a exponer sobre el análisis de la fatiga del diseño innovador en una impresión 3D. Vamos con la primera lámina. Las cargas variables a las que está sometido el recipiente de presión para el almacenamiento de amoníaco anhidro. Las cargas variables principales incluyen la presión interna variable debido a la presencia de amoníaco anhidro en una fase líquida y gaseosa. La presión interna varía con la temperatura y la cantidad de amoníaco. La presión de diseño debe ser superior a la presión máxima de servicio, siendo para recipientes no refrigerados un mínimo de 22 bar. Temperatura variable. El amoníaco anhidro puede estar almacenado en condiciones refrigeradas, semirrefrigeradas o no refrigeradas, con una temperatura máxima de servicio que afecta la presión interna y la dilatación del líquido. Cargas térmicas. Variaciones térmicas que inducen esfuerzos térmicos en el material del recipiente. Cargas mecánicas internas. Las cargas mecánicas internas incluyen peso propio, cargas de viento, sismos y posibles impactos durante operación o mantenimiento, cargas de sobrepresión y pruebas hidrostáticas. Para asegurar la integridad del recipiente, se prueba a presiones superiores a las del diseño. Cálculo para el rango de esfuerzo y esfuerzo medio en un punto crítico bajo las cargas variables. Aquí tenemos un ejemplo. Si el esfuerzo máximo en un punto crítico es de 300 MPa y un mínimo de 150 MPa, los valores hidrostáticos basados en condiciones de presión y temperatura variables. Entonces aquí tenemos que son 300 menos 150 igual, y menos 150 es igual a 150 MPa. Tenemos entonces aquí la siguiente fórmula, que es 300 más 150 entre 2 queda 225 MPa. Y aquí tenemos los factores de modificación apropiados para considerar los efectos del estado de la superficie, tamaño, confiabilidad, temperatura y cualquier otro factor relevante para obtener la resistencia de la fatiga. Las aplicaciones de los factores de modificación y la resistencia de fatiga de un recipiente a presión para el almacenamiento de amoníaco anhidro, así como el cálculo de la sensibilidad a la entalla y factores de concentración de esfuerzo por fatiga. Valores típicos y los factores. Aquí tenemos los valores típicos, que tenemos el que es la superficie mezclada, el diámetro, que son 0.85, la confiabilidad del 99%, que son 0.814, la temperatura ambiente 1.0 y otros efectos que son 1.0. Y pues aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un ejemplo de este lado, suponiendo que el material tiene una resistencia de tracción SUT igual a 600 MPa, entonces eso va a dar a 300 MPa, y luego aquí tenemos un cálculo que el final del resultado va a 166 MPa. Impresiones 3D. La impresión 3D ofrece ventajas significativas para fabricar o mejorar recipientes a presión destinados al almacenamiento de amoníaco anhidro, especialmente en aspectos de diseños materiales optimizados, estructural y eficiencia al desarrollo. A continuación se desarrollan las aplicaciones clave. Aplicaciones clave son nuevos diseños y geometrías complejas. La fabricación aditiva permite crear estructuras con geometrías internas optimizadas,
como aligeramiento, esfuerzos tipo panal de abeja o canales de distribución de tensiones que mejoran la resistencia a cargas variables y fatiga. Por ejemplo, la tecnología SLS, sinterizado selectivo por láser, elimina la necesidad de soportes facilitando formas cóncavas o con paredes delgadas que distribuyen esfuerzos de manera uniforme. 2. Proyectos como los dispositivos metálicos de 8 metros de AML 3D demuestran que la impresión 3D puede escalar a componentes grandes manteniendo integridad estructural bajo presión. Aquí tenemos la impresión 3D, tenemos la selección de los materiales. Aquí de este lado tenemos una tabla de la selección de los materiales, que los materiales para la impresión 3D con resistencia y fatiga y compatibilidad química incluyen. De este lado tenemos el material, tenemos las propiedades clave y tenemos la aplicación de los recipientes. Y por último tenemos también la PA1, que son las resistencias estáticas, hidrocarburos, biocompatible y sellos apartes en contacto directo con el amoníaco. Impresión 3D, optimización topológica. Esta técnica reduce hasta un 83% de peso de las piezas mientras mantiene una funcionalidad para recipientes a presión. 1. El software como ANSYS o Solid Thinking identifica zonas de alta tensión y elimina el material innecesario. 2. Se regeneran estructuras reticuladas o orgánicas que minimizan concentraciones de esfuerzos críticas en ciclos de carga-descarga. 3. La industria aeroespacial, métodos similares han reducido consumo de combustible mediante aligeramiento o principio aplicable a tanques de almacenamiento. Prototipos rápidos y prueba. En la impresión 3D agiliza la interacción de diseños. Primero, permite fabricar prototipos funcionales en horas, facilitando pruebas reales de fatiga sin costosos moldes. 2. Sistemas como el descrito que permiten ensayar piezas bajo condiciones simuladas de presión y ciclos térmicos, identificando fallos prematuros. 3. Empresas como Chevron han logrado reducir un 80% el peso en componentes hidráulicos mediante prototipos iterativos con fabricación aditiva. Bueno, muchas gracias, profe. Esto fue algo corta la explicación. Si quiere, le puedo mandar las diapositivas que hice y pues nada. Espero este video sí me quede bien y no me lo corte. El YouTube. Bueno, profe, muchísimas gracias y bueno.